KW, como ustedes saben perfectamente cuál es la expresión del KW. Bien. Ahora, una vez planteadas las ecuaciones, si yo quiero analizar qué pasa con el pH, yo lo que tengo que indicar es decir, bueno, esta solución reguladora me va a regular pH ácido, ¿sí? Me regula pH ácido, o sea que lo que va a pasar es que va a tratar de mantener ese pH en un rango muy estrecho, muy estrecho. Estrecho quiere decir que, supongamos que regula pH 4 a pH 5, entonces, ante pequeños agregados de ácido y base, no es que no va a variar el pH, va a variar un poquito, ¿no es cierto? Si agrega un ácido, tiene que bajar un poquito. Si agrega una base, va a subir un poquito, pero esa variación no afecta, digamos. Entonces, por eso utilizo el buffer. No es porque mantiene el pH inalterable, sino que le permite variar en un rango muy estrecho. Por ejemplo, yo les decía, un rango grande sería una unidad de pH. O sea, si yo tengo que, yo calculo, por ejemplo, ¿no? Supongamos, yo tengo 0,1 molar de esto y 0,1 molar de la sal, ¿sí? Bueno, yo calculo el pH que me corresponde a esto, ya lo vamos a hacer, no ahora. Calculo, me da un pH determinado, qué sé yo, no sé cuánto me dará, 4,2, 4. Ese pH va a variar cuando yo le agregue pequeñas cantidades de ácido base en forma muy pequeña. Si le agrego un ácido, tiene que bajar. Si le agrego una base, va a subir, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del buffer? El funcionamiento del buffer se basa en prestar atención a las ecuaciones de equilibrio, que son las que yo puedo alterar. Las reacciones directas yo no puedo alterar, porque como la disociación de la sal no me afecta para nada. Esto no se va a alterar con un agregado de pH, pero estos dos equilibrios al que yo les tengo que prestar atención. Cuando yo agregue un ácido, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar el oxidrilo de esto y el oxidrilo de este equilibrio y me va a anular el efecto o va a neutralizar el protón, el oxidrilo con el protón va a formar agua y no va a permitir que se altere demasiado el pH. Se va a alterar un poquito, va a bajar un poco, pero no se va a alterar. ¿Por qué? Porque al agregarle los protones, supóngase le agrego un ácido que es una fuente de protones, pongamos que le vamos a agregar ácido clorhídrico para que sea claro para ustedes. Una pequeña cantidad, puede ser 2 gotas, 3 gotas, medio mililitro, una cosa así. Entonces yo voy a tener esto. Este es el que va a influenciar acá. Entonces, le agrego protones y este equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos por efecto, porque estoy alterando el equilibrio, estoy aumentando producto y entonces al principio ya te dice que cuando lo altero al equilibrio, el equilibrio reacciona para anular el efecto. Si yo agrego más producto, se va a desplazar hacia los reactivos. Si yo estoy sacando producto para restaurar el equilibrio, va a desplazar hacia los productos el equilibrio. Entonces yo juego con los equilibrios. Los equilibrios es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso es que ese es el tema acá. Ahora, ¿cómo puedo verificar yo que ante el agregado del ácido se modificó sea un poco, por ejemplo, en una décima o en una centésima? Cuando yo hablo de décima y centésima de un número, ¿me están comprendiendo? Que me regule a pH 4. ¿Qué sería que varíe en una centésima el pH? Que pase, por ejemplo, a
4,001 sería, por ejemplo. No, si es una centésima. Acordate, acordate, estas son cifras, esto está expresado, este es 4,00, ¿no es cierto? Tengo 0 de décimas, 0 de Un solo centésimas. cero. A ver, ¿qué me dijiste? No te escuché. Profe, en este caso sería de si le agregamos un ácido, el pH pasaría de 4 a 3,9, puede ser. A 3,9, ya, ¿qué diferencia entre 3,9 y 4? Sería una décima ahí. Ahí hay una décima. 3,9 y 4 menos 3,9 es una décima. Por eso yo les preguntaba, porque no vaya a ser que yo estoy utilizando un término que ustedes no están entendiendo, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es una ¿Qué es lo que varía en una centésima? Sería 3,99. 3,99, ahí está, ¿ves? 3,99 o 3,98, por ejemplo, ¿ves? Entonces, cuando le agrego un ácido, puede pasar a 3,99, 3,98. Fíjense, ahí está variando en 0,01 o 0,02. Si ustedes hacen la diferencia, lo sacan. Entonces, eso es que varíe una centésima. Entonces, aquí hay variación de una centésima. De centésima. Eso es lo que, eso indica que tenemos un buen sistema regulador. ¿Ah? Quiere decir que tenemos un excelente sistema. Puede variar en una décima, por ejemplo. Cuando varía en una décima, ¿a dónde pasa el 4? En una décima. Va a ser la primera cifra decimal. Entonces, ¿en cuánto puede variar si varía en una décima? 3,9, 3,8. 3,9, 3,90, 3,80, ¿sí? Ahí, ahora, si la variación esa llega a una unidad, soné, ya, eso es el límite. Ese es el límite. Ese es el límite, no puede variar más de eso, ese es el límite. Entonces, si yo logro eso con una solución reguladora, cuando tengo una solución reguladora del sistema y le agrego un ácido, entonces estoy con un sistema regulador. Profe, ¿sí? cuando usted dijo que es la máxima variación, que no, una unidad. Es lo máximo, por eso yo trato de no llegar hasta ahí. O sea que si yo, por ejemplo, en este caso tengo de 4 el pH y llego a un pH de 3, ¿puedo decir que el buffer ya dejó de funcionar? Ya no sirve. El buffer ya no es un buen sistema regulador. Ya no tengo un buen sistema regulador. Entonces yo tengo que siempre tratar de que la variación esté por debajo de la unidad. O sea, en décimas o en centésimas, mucho mejor. ¿Sí? Muchísimo mejor si varía en centésimas. Tengo un excelente sistema regulador. ¿Sí? Los alumnos en química general analizan la ruptura de buffer, así que ellos les hacen jugar cuánto tendrían que ser, por ejemplo, el agregado, la concentración de un ácido, una base, para romper el buffer, así que por lo menos ese concepto lo tienen, saben que cuando ha variado mucho es que el buffer ya no tiene poder de regulación. Exacto, y nosotros estamos poniendo ese mucho como límite la unidad, o sea, de 4 a 3, ya es mucho, es una variación brutal ya, es mucho para un buffer, para un sistema regulador ya no nos sirve, o sea, le ponemos límite. ¿Y cómo podemos jugar con eso? ¿Cómo podemos hacer de que, cómo podemos ayudar cuando preparamos el buffer, por ejemplo, para ayudar a que esa variación, para tener una mejor variación, es cuando las concentraciones del ácido acético y del acetato sean más próximas. Eso nos va a ayudar a nosotros a que no varíe tanto, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros podemos utilizar para ver eso, esto lo voy a borrar un cachito y lo voy a poner más arriba, usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para ver eso. Eso se ve bien en la ecuación. Yo no la voy a deducir, pero ustedes la deducen. Que es aplicando logaritmos negativos en los dos lados de la igualdad de esta expresión, ¿no? De la constante de equilibrio. Pk sub A más logaritmo de la concentración de acetato
que es lo mismo que la concentración de la sal. Porque si yo tengo 0,1 molar acá, tengo 0,1 molar y tengo 0,1 molar, que es lo mismo que la concentración de la sal. Entonces, cuando estas concentraciones son iguales o muy cercanas, ¿qué es lo que va a pasar con esta expresión? ¿Qué es lo que va a pasar con el logaritmo cuando estas concentraciones sean muy cercanas? A ver. Se anula ese término, profe. Tiene que anularse el término, me va a quedar igual a P caso A. Entonces, esto también ayuda a tener un buen sistema regulador, que sean, en general trabajamos con concentraciones altas, ¿no? Concentraciones altas son en este equilibrio, en estos términos, es 1 molar, 0,1 molar y así. Son concentraciones altas. Entonces, a esas concentraciones pasa que si estas son iguales o muy cercanas, este término o se va a anular o va a ser muy chiquito. Entonces, directamente el pH va a ser igual al P caso A. ¿Sí? Directamente va a ser igual al P caso A. Bien. Entonces acá, ahí entonces analizamos cómo estos equilibrios reaccionan para neutralizar los agregados de ácido con este equilibrio y tratar de minimizar el efecto sobre el pH del agregado de ácido. A su vez, cuando yo agrego un ácido en este equilibrio y en este equilibrio, ¿qué va a pasar? Si el agregado de ácido me desplaza el equilibrio hacia aquí, aumenta un poco la concentración de ácido acético y baja esta. Baja un poco esta y aquí al revés, aumenta esta y baja esta. Entonces acá, si esta baja y esta sube, ¿qué va a pasar con el pH? Si esta baja un poco y esta sube, ¿qué va a pasar con el pH? Este cociente, empiecen a analizar el cociente, si este bajó un poco, o sea, esto, yo les cuento, esta concentración se mantiene constante, esto es constante, esto se mantiene constante, a ver si nos aclaramos, esto es constante. Entonces, si esto es constante, cuando yo las mezclo a las dos soluciones, es constante. Entonces, cuando este sube un poquito, este necesariamente tiene que bajar para que esto se mantenga constante. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando analizamos el equilibrio, si esto baja un poco y esto sube, ¿qué le pasa al cociente? ¿Varía? ¿Qué le pasa? ¿Sube o baja el cociente? Se hace más chiquito. Se hace más chico, entonces el logaritmo también se va a hacer más chico y por lo tanto, lo que va a pasar con P caso A, lo que va a pasar con P caso A es constante, esto es igual a una constante. Entonces, cuando yo a esta constante le esté sumando, o bien no, si esto baja y esto sube, si esto baja y esto sube, el logaritmo, el cociente puede ser menor que 1. Y entonces, si es menor que 1, me va a dar un logaritmo negativo y entonces el pH, ¿qué le va a pasar? Si a una constante, a un valor que no varía, ahora le resto, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Qué va a pasar con el pH? Baja un poco. Va a bajar un poquito, bueno, entonces nos fijamos, va a bajar, entonces vemos que ese pH tiene un determinado valor, bueno. Entonces, un poquito más bajo significa que varíe en décimas o centésimas el pH del buffer, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que trabajar ustedes. Podemos hacer un cálculo, esto es un análisis teórico que no tiene que faltar, porque a mí no me interesa nada que sea mecánico, no me interesa. Entonces, este es el análisis teórico. Ahora vamos a un cálculo concreto. No me está dejando irme para allá. Me voy a ir por acá entonces, y acá voy a borrar. Bueno, entonces voy a hacer un cálculo ya. Lo vamos a hacer al cálculo. Dijimos que teníamos ácido acético. Vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Habíamos dicho que teníamos 0,1 molar de ácido
y 0,1 molar de acetato. Entonces, vamos al balance de masa. En el balance de masa, yo sé que la suma de ácido de acetato más ácido acético es igual a la concentración de la sal más la concentración del ácido. Y que la concentración de ion sodio es igual a la concentración de la sal. Cuando voy al balance de carga, digo, como sé que tengo en este sistema acetato, ácido acético, tengo sodio, tengo oxidrilos, tengo hidróneo, tengo todo esto. Entonces, mi balance de masa más oxidrilos es igual a iones hidróneo más ion sodio. Entonces, en un sistema regulador, en un buffer, ¿qué hacía yo en el balance de carga? ¿Qué consideraciones tomaba? ¿Tomaba alguna consideración? A ver, usted dígame. Sí, profe, se simplificaban las concentraciones de oxidrilo y las concentraciones de protones por la función de la solución reguladora. ¿Y eso por qué era, Liberata? Porque la concentración del ion acetato va a ser mayor a la concentración de los oxidrilos. Siempre va, exacto, siempre va a ocurrir esto, siempre va a ocurrir esto y esto también, que va a ser mucho menor que la concentración de sodio, porque siempre trabajo con concentraciones altas de sales y siempre la concentración de protones y oxidrilos, por más buffer ácido, va a ser despreciable. Entonces desprecio esto y esto se va despejando. Si esto es así, esto es concentración de la sal y este es concentración del ácido. Entonces es muy sencillito. Aplicando la ecuación de Henderson, simplemente aplicando lo que conozco de logaritmo, de propiedades de logaritmo, que eso lo tienen que saber, lo que hago es esto, de toda esta expresión. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes, pero yo sé que me va a quedar que pH es igual a, pH va a ser igual a pK sub A más logaritmo de la concentración de acetato sobre concentración de ácido acético. Y entonces yo sabía de entrada que la concentración de la sal era 0,1 molar, ¿sí? Y sabía también que la concentración del ácido es 0,1 molar. Entonces acá voy a tener directamente que el pH va a ser igual a pK sub A más logaritmo de lo mismo, digamos. Acá tengo esto igual a 1, esto me va a dar igual a 0. Y entonces el pH es igual a pK sub A, que es que el pK sub A para el ácido acético es 4,75. Hay algunas bibliografías que dicen 4,76, pero está ahí, ¿sí? Este va a ser el pH de la solución, ¿sí? Cuando yo le agregue el ácido, ¿cómo? A ver, usted aquí me dice, me está haciendo pensar Silvia, dice que ustedes en química general calculaban cuando se rompía la solución reguladora o podían calcular, por ejemplo, si yo agrego, supongan, ¿no?, que yo agrego 1 mililitro de ácido clorhídrico, vamos a poner menos, 0,1 mililitro de ácido clorhídrico, 0,1 molar. Ahora yo quiero saber, Silvia, ¿ellos han calculado el pH cuando agregaban ácido? En química general. Silvia, ¿me estás escuchando? Silvia, mira, está hablando, parece que estuviera hablando y no se le escucha. Sí. Ellos han calculado. Lo han calculado porque yo no lo enseñé en la teoría, ¿no? Porque no se lo enseñaba nunca. Yo se lo enseño a la gente de ingeniería química. Sí, eso sabía.
pero a ellos no se los daba porque para no complicarles más la vida. Entonces lo que hacíamos era simplemente un análisis teórico, pero se puede hacer un análisis de otro tipo. Ajá. Se puede hacer un análisis de otro tipo, porque por ejemplo, si yo tenía acetato de sodio 0,1 molar y tenía ácido acético 0,1 molar y tenía de estos 100 mililitros, ¿sí? Cuando yo le agregue los 0,1 mililitros, ¿qué va a pasar? No va a afectar el volumen no va a ser afectado para nada. No, sí va a ser afectado, porque ahí hay que hacer por lo menos, fíjate que va a ser, ahí yo paso a un volumen de, aunque sea 100,1, se va a afectar. Sí se va a afectar, porque aparte la concentración del ácido también se va a afectar, porque al agregarle 0,1 molar de 2 gotas aproximadamente de clorhídrico, o sea, sí se va a afectar. Si bien se va a afectar poco, porque las concentraciones van a variar, pero va a variar, o sea, el ácido, la concentración del ácido, por empezar, va a variar, porque de 0,1 mililitro yo lo mezclo con 100, supongamos volúmenes aditivos, ¿no? Supongamos volúmenes aditivos. Acá sí se va a afectar. Volúmenes aditivos, ¿no? Vamos a suponer que los volúmenes son aditivos, y sí se va a afectar, porque la concentración del ácido, ¿cuánto va a ser ahora? A ver, chicos. ¿Cuánto va a ser ahora? ¿Cuánto va a ser la concentración del ácido clorhídrico ahora? Era 0,1 molar. Yo le agregué 0,1 mililitro sobre 100. Ay, estoy aquí poniendo mal acá. 0,1 mililitro. Y ahora yo tengo. En veces menos. Acá, claro, tengo 0,1 mililitro y sí se va a afectar. Sí se va a afectar. Fíjense cuánto les da la concentración ahí del ácido ahora. 9,29 por 10 a la ¿Cuánto? menos 5. 9,29 por 10 a la menos 5. 9,29 por 10 a la menos 5. 99. 99 por 10 a la menos 5. ¿Ven? Molar. O sea que sí se va a afectar la concentración del ácido, sí. Entonces, este es un pequeño agregado, por ejemplo, porque como se diluye en los 100 mililitros, la concentración baja y queda esto. Pero yo lo tengo que poner en el balance de masa. Esto yo lo tengo que poner en el balance de masa. Ya en el balance de masa ya se me alteró el balance de masa. ¿Ah? Ahora tengo concentración de la sal más concentración del ácido, y tengo concentración de ion sodio, como recién, concentración de la sal, y concentración del ion cloruro. Ahora, como este es un ácido fuerte y se me disocia completamente, lo que tengo de ácido clorhídrico lo tengo de cloruro. ¿Sí? Y esto es 9,99 por 10 a la menos 5 molar. Esto se sigue manteniendo constante. Se va a mantener constante, pero se van a alterar un poquito estas concentraciones, ¿sí? Y en el balance de carga va a ser lo mismo que han hecho recién, exactamente lo mismo. Más esto, ¿sí? Pero ahora ya las concentraciones vamos a tener que revisarlas. Ahora la concentración de la sal va a ser prima. ¿Por qué digo que la concentración de la sal y del ácido va a ser prima? ¿Por qué va a ser prima? ¿Qué pasó acá? ¿Sería por el volumen nuevo que agregó, profe? Claro, por el volumen nuevo que agregué, ya las concentraciones van a ser distintas. ¿Y cómo calculo yo las concentraciones prima ahora? Ahora, la concentración de la sal era 0,1 molar. Yo tenía 100 mililitros y lo divido por ¿cuánto? Por 100,1 mililitros. 100,1. ¿Cuánto da eso?
0,099. 0,099 molar. Ahí ya varió. Varió muy poco, pero varió. Y acá, por ejemplo, como esto es así, yo tengo que acetato es igual a la concentración de la sal, y ahora la concentración del ácido, ¿cuál va a ser? Va a ser la concentración prima del ácido, porque ya cambió, 0,1 molar también por 100 mililitros, dividido 100,1 mililitros. ¿Ah? Ya varió, 0,099 molares ahora. ¿Sí? Ahora, yo sé, qué sé yo, por ejemplo, que ahora como agregué un ácido, pero yo siempre sé que esta concentración se va a mantener constante. La suma de esta concentración es constante. O sea, es 0,099 molar más 0,099 molar, sigue manteniéndose constante. ¿Eso cuánto nos da? 0,199. 99 molar. Esto se va a mantener constante, la suma. Pero yo qué sé cuando hice el análisis de equilibrio, chicos, ¿qué sabía yo? Que cuando agregué ácido, este equilibrio se alteró, entonces disminuye acetato y aumenta ácido acético. Aumenta ácido acético, disminuye acetato. Entonces tengo que conocer ahora, para calcular el pH, la nueva concentración de acetato y ácido. O sea, tengo que conocer individualmente qué concentraciones son estas, ¿sí? Tengo que saber cuáles son. Acá, perdón, acá me faltó algo. Acá tengo que poner en el balance de carga. Vamos a poner lo que no me dijeron nada ustedes, ¿no? Pero me lo tenían que haber dicho. En el balance de carga tengo que sumar un nuevo anión. El anión cloruro. ¿Sí? Este anión tengo que sumar. ¿Sí? Entonces al final me va a quedar concentración de cloruro, esto es algo que me olvidé yo recién, más acetato es igual a sal. ¿Sí? Es igual a la concentración de la sal. Eso es cierto. Entonces acá, yo qué sé, conozco la concentración de acetato, perdón, conozco la concentración de cloruro, sí la conozco porque acá está en el balance de masa. Y entonces, como sé que la suma de cloruro más acetato me dio que es igual ahora a 0,099 molar. Y esto es 9,9 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Entonces, bueno, la concentración de acetato varía muy poquito. Ahí se ve, por ejemplo, una pequeña variación. Veamos cómo varía. Menos 9,9 por 10 a la menos 5, digamos que esto prácticamente es 0,099 molar. ¿Sí? Es 0,099 molar. Prácticamente no ha variado el pH, porque cuando yo quiera calcular el pK sub A, el pH de nuevo con la Henderson-Hasselbalch, acetato sobre ácido acético, no varió. Las dos van a seguir siendo iguales, digamos, porque la concentración de acetato no varió mucho y la de ácido acético tampoco, porque es muy poquito. En este caso sí se demuestra que lo que yo agregué de ácido no me incidió, digamos. Esto va a seguir siendo igual. En este caso van a seguir siendo iguales y el logaritmo va a ser 0 y el pH va a ser igual a 4,76. Acá prácticamente no varió, porque es muy poquito lo que yo agregué. Ahí se demuestra que no varió prácticamente con ese agregado chiquitito, porque 0,1 mililitros son 2 gotas. Ahora, si yo agregara 1 mililitro, por ejemplo, si yo llegara a agregar 1 mililitro, ahí sí se alteraría la concentración más.
porque acá la concentración de ácido, si es 1 mililitro, si es 10 veces más, esto estaría, si esto es 10 veces más, esto estaría en 9,9 por 10 a la menos 4. ¿Ven? Se va haciendo más grande la concentración de ácido y el efecto se va haciendo más grande sobre el buffer, ¿sí? Entonces el efecto más grande sobre el buffer va a afectar más la concentración de ácido y acetato y por lo tanto el pH va a ir variando, pero siempre va a ir a la baja cuando yo agrego un ácido. Siempre va a ir a la baja. Bueno, preguntas. Profe, disculpe, ¿puede volver a la primera que hizo, a la primera hoja? Vamos a la primera hoja. Acá era, perdón, la primera hoja era esta. Yo analizaba el equilibrio y decía que si esto pasaba, el pH tenía que bajar un poco, ¿sí? Cuando yo agregué, esta es la que querías ver. No, donde hacía las simplificaciones, digamos, del balance de masa y carga. Acá, ahí hacía yo la simplificación. En sus videos hace otra simplificación, pone otro criterio más que dice que en este caso serían las concentraciones de hidrógeno son mayores que las de oxidrilo. Sí, siempre son mayores porque si yo, escúchame, regulo, ponele aquí te da que el pH es igual a 4,76. ¿Qué significa eso? ¿Qué concentración de iones hidróneo tiene? Sácame la concentración de iones hidróneo. $1,73 por día a la menos 5 me da, profe. Bueno, 1,73 por día a la menos 5 molar. Compara esto con, por eso yo digo que esto, concentración de ion hidrógeno es mucho menor que sodio, que la concentración de ion sodio, si el ion sodio es 0,1 molar. Ahí se cumple esto. Y ahora, ¿cuál es la concentración de oxidrilos, por ejemplo? Que la calculás como KW sobre la concentración de iones hidróneo. ¿Cuánto es? Calculen todos, ¿no? No solo Rodrigo, ¿no? Todos están acá, ¿eh? A mí me dio 5,75 por día a la menos 10. ¿Cuánto Sí, te da? 5,75 por día a la menos 10. Y bueno, entonces se cumple lo que yo dije, Rodrigo, que lo que dije no dije ninguna barbaridad. Lo que estoy diciendo también es que acá, como el pH regula pH ácido, la concentración de protones es mucho mayor que oxidrilo. Es lo mismo, en realidad. No sé bien, si profe, gracias. ahora está un poco más claro. Y bueno, hay que ir verificando las cosas. Yo lo miraba desde, o sea, por ejemplo, la constante ácida sería del ácido acético y después Sí. la de la básica que sería el conjugado de esas, digamos. Claro, pero no vale la pena usar la otra constante porque está relacionada ya con la primera. Entonces yo utilizo solo la constante del ácido y con esa saco la ecuación de Henderson, deduzco la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Gracias, profe, lo entendí mejor. Bien, ahora preguntas, esta es la de Rodrigo, ya preguntó, ahora ustedes. Profe, Sí. el caso ese del cálculo que usted hizo del cálculo, digamos, del cálculo del agregado de 0,1 mililitros del ácido fuerte, eso no toma, ¿que no? No, por eso les decía, yo lo hice simplemente para hacer una verificación, pero no, a ustedes no les tomo. Pero sí les voy a tomar algo que no hemos hablado, que es la preparación de sales, es cómo se preparan en el laboratorio, porque hay varios problemas en la guía, cómo se preparan las soluciones reguladoras. Eso no hemos hablado, porque yo como tuve el problema de la voz, al final les dejé los videos y no sé cómo fue eso.
Porque yo ¿cómo hago para cambiar acá? No sé qué pasó. Ah, acá está. Cuando yo les dejé los videos, yo les dejé un video, este es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Bueno, fíjense lo que yo les quiero hacer razonar a ustedes, que si supongan que yo en lugar de 0,1 mililitro le agrego 1 mililitro, ya le va a variar la concentración de ácido, va a variar todo, y probablemente haya una variación de pH más importante, ¿entienden? Pero sí hay que tenerlo en cuenta, acá, por ejemplo, no varió nada porque agregué muy poquito, pero si llego a agregar 1 mililitro, ya las concentraciones, estas van a ser más grandes. Supongan que le llegue a agregar 1,5 mililitros, y si, por ejemplo, no tengo 100 mililitros de buffer, sino, por ejemplo, ustedes en el tubo de ensayo de la que hizo la profesora en el video, tenían solo 2 mililitros. Fíjense qué cosa interesante. Ustedes tenían en el caso de cuando la profesora hace la experiencia, ustedes tenían, sí, creo que era 0,5 molar, bueno, supongamos que sea 0,1, ¿no? 0,1 molar. Fíjense, esto es interesante destacarlo. No me están haciendo preguntas y tienen que hacer preguntas, ¿no? 0,1 molar. Ustedes tenían 2 mililitros en un tubo de hemólisis, porque ni siquiera era tubo de ensayo. Fíjense, si yo le agrego acá 0,1 mililitro de ácido clorhídrico, 0,1 molar, el efecto va a ser mucho mayor. ¿Está claro ahí lo que estoy diciendo? ¿Cuánto va a ser la nueva concentración de ácido, por ejemplo? ¿Cuánto va a ser la nueva concentración de ácido? Es 0,1 molar. A ver, vamos, compartan, porque, chicos, ustedes si no participan piensan que a mí se me destruye la voz. Que empiecen a decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a variar esas concentraciones ahora? Cuando yo tengo solo 2 mililitros de buffer. ¿Les parece que va a haber mayor influencia, menor influencia? ¿Cómo va a ser? Yo creo que va a haber una mayor influencia. Pero ¿cómo? A ver, contame, haceme los cálculos. Vamos a poner mejor así, vamos a poner esto en vez de poner esto, que por ahí hay gente que le levanta sarpullido que haga esto. Antes en el caso que vimos eran 100 mililitros, ahora son 2 y agregarle 0,1 es alterar mucho el volumen. Va a alterar bastante el volumen, ya va a ser, imagínense 0,1 sobre 2 mililitros, estamos en la décima de este volumen. Entonces vamos a poner ácido agregado, concentración de ácido acético, eso sí puedo poner, y concentración de la sal. Entonces aquí van a tener, ¿cuánto va a ser entonces? A ver, díganme, ¿cómo corrijo estas concentraciones? Sería aplicando la ecuación de dilución. Bueno, díganme cómo hago. Bueno, sería la concentración inicial por el volumen inicial del ácido agregado. ¿Cuánto es el volumen inicial del ácido? 0,1. 0,1 ¿sobre qué volumen será? Sobre el volumen, bueno, si suponemos que son aditivos, serían 2,01. Está bien, porque son volúmenes aditivos. Volúmenes aditivos. ¿Sí? Y acá la concentración del ácido, a ver las chicas, Severich, Liberata, vayan participando. A Valderrama no le escuché la voz todavía, ¿no? ¿Cómo corrijo esas concentraciones? A ver, sí. El ácido sería 0,1 molar. Sí, por 2 mililitros. No, bien, Liberata. Dividido 2,1 mililitros. Bien, ahora vamos, Candela. Vaya participando, Candela, que no puede quedarse callada, ¿eh? Sí, la de la sal sería por 2 mililitros. 2 mililitros sobre 2,1. 2,1 mililitros. ¿Cuánto queda acá? ¿Cuánto queda acá? En la del ácido queda 4,76. ¿Qué ácido? Ojo, ¿no? ¿Qué ácido? El ácido agregado. Bien, ¿cuánto le queda? 4,76 por 10 a la menos 3. Miren cómo varió el asunto acá, ¿eh? ¿Y el ácido acético? Me dio 0,095 molar.
0,095 molar y acá va a salir lo mismo. 0,95 molar. Bueno, adiós patria, acá ya tenemos otra situación. Ya la situación cambió. Ya no voy a tener la misma situación, ¿eh? Fíjense acá. Volvamos para acá. Si yo utilizo el mismo balance, voy a utilizar los mismos balances, porque no voy a cambiar, no voy a escribir todo de nuevo. Fíjense, yo utilizo los mismos balances, los mismos desprecios que estuvimos demostrando con Rodrigo, cuando Rodrigo pregunta y me ayuda. Fíjense que va a variar todo esto ya, ¿eh? Entonces, ahora, fíjense que la concentración de cloruro ahora va a ser, si la concentración de ácido es 4,76 por 10 a la menos 3 y estamos con un ácido fuerte que se disocia completo, entonces la concentración de ion cloruro ahora ya no es lo que era antes, cambió casi como 100 veces, 4,76 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Y ahora en el balance de carga, yo voy a tener que concentración de acetato más concentración de ion cloruro es igual a la concentración de sodio. Y ahora ya la historia va cambiando. Porque ya no voy a poder despreciar. Ya no, las sumas van a ser diferentes. Voy a tener 0,095 molar, que esto es 10 a la menos 2, más 4,76 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cuánto da eso? Que eso va a ser ahora la nueva concentración de la sal. ¿Cuánto da eso? 0,090 y casi 0,1 molar. O sea, 0,1 molar va a ser. Casi 0,1 molar. ¿Sí? Ahora esta va a ser la concentración de ion sodio, que a su vez, fíjense cómo estaba planteado en los balances, que esto era la nueva concentración de la sal. ¿Sí? La nueva concentración de la sal. Aquí, a ver si estamos hechos bien. Sí, que es la nueva concentración de la sal. A ver, esperen un minutito aquí. Si estamos bien, ¿no? Aquí vamos a tener que hacer, bueno, en este caso no variaba demasiado, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, la nueva concentración de la sal, esperen un segundo acá, vamos a tener que hacer un pequeño cambio acá. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto para ordenarnos un poquito. La nueva concentración de la sal ahora era esto y esto, ahora es igual a, fíjense, la nueva concentración de la sal es 0,95 molar. Es esto, la concentración de la sal. Esta es la nueva concentración de la sal. De acá yo voy a despejar acetato, que es igual a 0,095 molar menos la nueva concentración de cloruro, que ahora es 0,095 molar, serían, perdón, menos ahora, menos 4,76 por 10 a la menos 3. Es lo que no me di cuenta recién. ¿Cuánto da ahora la concentración de acetato? 0,090 molar. 0,090 molar. Esta es mi concentración de acetato. ¿Sí? Entonces, con esta concentración de acetato, yo voy a ir, fíjense acá, con esta nueva concentración de acetato, voy a ver que yo sé que la concentración de acetato y ácido acético es constante. Entonces, de acá sé que la concentración del ácido acético más la concentración de acetato es igual a una constante. Esto no varía. Más 0,095. ¿Y cómo da eso? ¿Cómo da ese valor? 0,19, profe. 0,19 molar. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo la nueva concentración de acetato, que es 0,090. Entonces, la concentración de ácido acético es ahora
0,090 molar menos la concentración de acetato. Y ahora 0,090 molar menos, ay, me da igual. Eso, no, 0,10, estoy poniendo mal acá. Es 0,19 molar esto. 0,19 es 0,19 molar menos 0,19 molar. Puesto mal ahí. Ustedes también vayan diciéndome cuando me equivoco, porque quiere decir que hay un seguimiento y una atención. A ver, y esto me va a dar igual a 0,19 molar menos 0,90. ¿Cuánto da eso? 0,1. 0,1 molar. Bueno, ahí está, fíjense. Se mantenía constante esta suma. Y ahora resultó que el acetato bajó y el ácido acético subió. Entonces, cuando yo quiero aplicar ahora la Henderson-Hasselbalch, borrar página, acá, cuando quiero aplicar ahora la ecuación de Henderson-Hasselbalch para conocer mi nuevo pH, ya va a ser diferente al pH original. Vamos a ver. Entonces, esto va a ser 4,76 más logaritmo de, ¿cuánto daba acetato? Era 0,090. Bien. Era 0,090 sobre 0,1 molar. ¿Cuánto da ese pH? 4,71. 4,71, o sea que el pH inicial, cuando tenía concentraciones de 0,1 molar, o sea, inicialmente en el tubito de ensayo yo tenía 2 mililitros de ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,1 molar. Y aquí me daba, el pH inicial era 4,76. Y acá mi pH final, después del agregado de 2 gotas de ácido, o sea, de 0,1 mililitro de ácido clorhídrico, mi pH final es 4,71. Ahí está la prueba de que el pH bajó. Ahí está la prueba de que el pH bajó. Ahí está. Primero lo analizamos con equilibrio, con el principio de Le Chatelier, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y vimos que bajaba. Bueno, ahora tenemos el número ya. De 4,76 pasó a 4,71. ¿En cuánto varió? ¿En décimas o en centésimas? 5 centésimas, profe. En 5 centésimas. En 5 centésimas bajó. Bueno, ahí está la prueba, por ejemplo, de que ese análisis teórico que yo les hago hacer es real. Es real. ¿Mm? Solamente que yo no quería complicarlos tanto con los balances y qué sé yo, pero ahí está demostrado que es real. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la preparación de la buffer, yo les recuerdo que yo les hice videos, cómo se prepara un buffer, a veces solo mezclando soluciones y mezclando 100 mililitros de un volumen del ácido, un volumen de la base, o bien cuando hay que prepararla lo que se llama in situ, o sea, cuando yo mezclo ácido con hidróxido de sodio. Entonces ahí ya tengo una reacción de neutralización, hay ahí también unas relaciones estequiométricas de reactivo límite, reactivo en exceso. Eso también está en los problemas de la guía. Así que presten muchísima atención a esos problemas, ¿sí? Bueno, ahora yo me voy a callar un poco y me van a hablar ustedes. Bueno, a ver. Profe, Sí. podríamos resolver. A ver, no la vi. Podríamos resolver
el 5 o el 6 de la guía, esos ejercicios A ver, en vos, donde yo los ya resuelvo. nos dan el pH Ah, y nos preguntan, por ejemplo, en el 6, ¿cuántos mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,1 molar deben agregarse a un litro para obtener bien. una solución de pH 5? Ah, espérate, a ver si te voy ubicando. Vos tenías 1 litro de Sí. ácido acético, ¿qué concentración? 0,68 molar. Bien, y tenías Hidróxido de sodio, un volumen de hidróxido de sodio que no le lo agregaste. conocemos. Sí. ¿De qué concentraciones? 0,1 normal. 0,1 normal. Bueno, aquí llegaba, esta es una solución reguladora, que ¿qué pH llegabas? 5. Bien, vos llegabas con esta solución reguladora a un pH de 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le vas a tener que agregar de base para llegar a conformar esa solución reguladora con pH 5? Bueno, vamos a los equilibrios. Los equilibrios son siempre lo mismo. Acá tenemos, me parece que acá está. ¡Ay, qué maravilla! No era 4,5 el pH de 5, ¿no? Vamos a cambiar acá pH 5. Vamos a cambiar aquí pH 5. 5, o sea que acá tenemos 1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces ahí teníamos las ecuaciones clásicas, la expresión de la constante de equilibrio, el pK sub A. Acá entonces teníamos una cuestión importante. Primero, profe, habría que hacer Claro, la acá falta una ecuación, esta ecuación falta. Para preparar entonces una solución reguladora de pH menor que 7, aquí los circuitos se me cambiaron, de pH menor que 7 porque es ácido, entonces este es un caso. Acá ocurre la neutralización de ácido acético con hidróxido de sodio, que me da acetato de sodio más agua. Entonces, yo lo que tengo, como yo agrego a un volumen total, suponiendo volúmenes aditivos, un volumen total de 1 litro más el volumen agregado de base. Entonces, acá yo tengo que corregir las concentraciones del ácido y de la base, y aparte saber que en el caso del hidróxido de sodio es lo mismo. 0,1 molar que 0,1 normal. Pero yo lo transformo en molar porque no puedo utilizar otras concentraciones. Cuando utilizo constantes de equilibrio, yo siempre trabajo con molaridad, no con normalidad. Entonces, la transformación se hace y se hace rápido. Entonces, estas dos concentraciones se corrigen. Se van corrigiendo las dos concentraciones y se considera que hay una neutralización porque hay un ácido y una base. Y además que esa neutralización no puede ser total, porque si es total, yo solo voy a tener acetato de sodio. Entonces yo considero que la neutralización es parcial. O sea, me va a quedar ácido en exceso, porque si no, ¿cómo voy a conformar el buffer? O sea, lo que hago es formar una sal y dejar un exceso de ácido para que después la sal formada con el ácido me conformen el buffer. ¿Sí? El buffer es de pH 5. Aquí me dice pH 5, yo puse 4,5. ¿Sí? 4,5. Entonces este es 5 el buffer. ¿Sí? Entonces la solución reguladora se genera así, con el acetato de sodio de la sal formada que se forma con el reactivo límite. Siempre voy a poner yo ácido en exceso. Pasa que para que el hidróxido de sodio se neutralice completo y determine, como es reactivo límite, la cantidad de sal formada. Entonces, la cantidad de sal formada está determinada por reactivo límite. Entonces, es lo mismo que yo agregué de base, de hidróxido. Y me queda igual a esto. Entonces, con eso yo me voy a los balances, hago todo. Sé que la concentración de acetato y ácido acético es la concentración inicial de ácido. O sea, la suma de estos dos es lo que yo puse de ácido en el sistema. ¿Eso está claro?
en el balance. Sí, profe. Es lo que yo puse de ácido. Después, obviamente, parte del ácido que yo puse en exceso, se convirtió en acetato. Entonces ahora ya tengo, una vez que reaccionó, parte de acetato formado y parte de ácido en exceso. Esto es lo que se formó de sal y esto es el exceso de ácido. Entonces la solución, bueno, la concentración de sodio sabemos que va a ser igual a la concentración de la sal, ¿sí? Y el balance de carga va a ser el mismo de siempre. Y de acá yo sé que acetato va a ser igual a sodio, y entonces acetato va a ser igual a la concentración de sodio, igual a 0,1 molar por volumen de la base, que no conozco, sobre volumen total, que es 1 litro más volumen de la base. Entonces yo cuando planteo que mi volumen total es ese, porque son volúmenes aditivos, y aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch directamente, me va a quedar acá que el pH es 5. 5. Ay, ¿a dónde te fuiste, Mónica? Me va a quedar que el pH acá es 5. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la expresión de Henderson-Hasselbalch, el valor de este ya lo tengo de dato, el pKa. Y ahora la concentración de la sal, que es lo mismo que la concentración de acetato, y la concentración de ácido, que es el exceso. Vamos a ver. Ah, bueno, es que lo borré, me parece. Lo borré. Vamos a tener que irnos para el otro lado ahora. Acá vamos a borrar. Entonces, ¿cómo voy a plantear yo la concentración de balance de masa? Yo sé que acetato más ácido acético era la concentración inicial de ácido, por 1 litro sobre 1 litro más el volumen de la base. Pero yo saqué de balance de carga que la concentración de acetato era igual a 0,1 molar por el volumen de la base sobre 1 litro más el volumen de la base. Entonces de aquí puedo calcular cuánto tengo de ácido acético en exceso, que va a ser igual a las diferencias de las dos expresiones, por 1 litro sobre 1 litro más volumen de la base menos 0,1 molar por volumen de la base sobre 1 litro más volumen de la base. Entonces, eso lo opero matemáticamente en forma muy simple, sacando como un denominador, más volumen de la base, me va a quedar 0,68 molar por 1 litro menos 0,1 molar por volumen de la base. Entonces, finalmente, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch ya tengo todo para averiguar el volumen de la base. Tengo todo. ¿Ah? Tengo todo, no me falta nada. Solamente tengo que aplicar el álgebra. Entonces, esto era 5. Esto es 4,76 más logaritmo de. Vamos a ver que aquí va a ser mucho más sencillo si hacemos la siguiente simplificación. 1 litro más volumen de la base sobre 0,1 molar. Ah, no, perdón. Estoy poniendo al revés. Estoy poniendo al revés. Bien, gracias por aclarar. Estoy poniendo al revés. Y aquí esto es ácido acético. Acá es 0,1 molar por volumen de la base sobre 1 litro más volumen de la base sobre esta expresión que sacamos ahora para el ácido, 1 litro por 0,1 menos 0,1 molar por volumen de la base sobre 1 litro más volumen de la base. Eso se simplifica y acá lo que necesito es que apliquen el álgebra. Porque yo sé que 476, 10 elevado a esta expresión va a ser igual a 0,1 molar por volumen de la base sobre
esta expresión, 0,68 molar por 1 litro menos 0,1 molar por volumen de la base. Esa es una ecuación. ¿Cuál es la otra? Acá tenemos la incógnita, volumen de la base. ¿Cuál es la otra ecuación que aplicaría yo para este sistema? ¿O no? Trabajar con el logaritmo. No, acá tengo una sola variable, así que directamente con esta ecuación, perdón. Con esta ecuación ya podrían calcular el volumen de la base. ¿Cuánto le sale el volumen de la base? Vayan a calcular. Vayan a calcular eso. Bueno, mientras ustedes calculan, ¿dónde está? Cinco minutitos les dejo para que calculen, aporten todos, mándense mensajes por WhatsApp, tengan comunicación y yo... A mí también me dio 4,31. A mí también me dio lo mismo. ¿Cuánto? 31. 4,31 litros. Sí, es lógico, porque tengo un ácido muy concentrado, ¿no es cierto? Una base mucho más diluida, y para que la base, digamos, que yo agrego tenga efecto sobre el ácido, se forme suficiente cantidad de acetato de sodio, es necesario que sea un volumen 4 veces mayor que el otro, porque era 1 litro, ¿se acuerdan? Entonces le tengo que agregar con una base tan diluida, mucho más diluida que el ácido, ese valor. O sea, siempre tienen que pensar, ¿no?, que el resultado sea coherente con el sistema, porque así uno puede tener criterio para revisar y no entrega en una evaluación un barbarazo. En este caso es lógico que sea tanto el volumen de hidróxido de sodio, porque si no, no nos va a llegar a dar el pH correspondiente. Incluso lo podemos verificar, porque siempre hay que verificar. Un ingeniero, nosotros la ciencia no es dogma, sino que todo lo verificamos, lo revisamos, lo hacemos. Bueno, supónganse que si yo quiero aplicar la Henderson-Hasselbalch acá y quiero verificar eso que han utilizado ustedes, entonces era concentración de acetato
sobre concentración de ácido acético. Entonces aquí tenían 4,76 más el logaritmo de, ¿se acuerdan que era 0,1 molar por 4,31, me dijeron, ¿no? Y acá es 0,68 por 1 litro menos 0,1 molar por 4,31, fíjense aquí, 4,76, más logaritmo, esto sería 0,1, sería 0,431, acá 0,68 menos 0,431, ¿cuánto da esto? ¿Mm? ¿Cuánto da esa resta? ¿Sí? Esto queda 0,0249, entonces saquen ahora el logaritmo de ese cociente. Logaritmo de 0,431 sobre 0,249. ¿Cuánto da el logaritmo este? El logaritmo del cociente. Aproximadamente 5, profe. ¿Cuánto? ¿Les da aproximadamente? 5. 5, bueno, entonces quiere decir que el dato es lógico. El dato es, si esto está aproximadamente 5 con los decimales, con todos los errores que uno a veces comete, que no nos ponemos mucho de acuerdo, porque yo no tengo tiempo de trabajar esa parte, le digo, ¿no? Porque hay gente que dice, oh, las cifras significativas. Sí, puedo trabajar en algún punto, sí, pero no tanto porque tengo tanto para enseñar que no me quiero detener demasiado porque tengo más cosas para transmitir. Pero sí, considerando la cifra significativa y todo, nos va a dar igual a 5. O sea que es lógico el valor, lógico. Es lógico, está bien. Entonces, ese tipo de verificaciones hagan ustedes, háganse ese ejercicio de verificación constante para que podamos, para que sea coherente, ¿no? El análisis de resultados sea coherente con el sistema. Bueno, ese es uno de los problemas, esa es una preparación, por ejemplo. Ahí yo preparo, es una forma de preparación, un buffer, que yo agrego ácido acético en exceso con hidróxido de sodio, se me neutraliza parcialmente y se forma. Eso se llama acetato de sodio, ácido acético. Eso se llama preparación in situ de la solución buffer, por ejemplo. Esa es una forma de preparación buffer. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque hay problemas en la guía con eso, ¿no? Bueno, ¿qué otra duda tienen? Ah, bien. 12:30. Si viene un poco más tarde. Sin duda. Y bueno. Bueno, ok. ¿Qué otra duda tienen? Profe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a las soluciones del peróxido de hidrógeno. Ah, sí. ¿Cuál es? No llego a entender bien, digamos, cómo sacar un cálculo que se lo digo, profe, de 300 mililitros de agua oxigenada a 10 volúmenes. Yo quiero calcularle la molaridad. 300 mililitros, 10 volúmenes tiene, ¿no? Ese es el dato. Sí, sí. Bueno, entonces usted siempre acuérdese que la agua oxigenada no es estable termodinámicamente y se descompone, ¿sí? Se descompone en esta ecuación, ¿sí? Por eso es que nosotros utilizamos esta expresión de la concentración. O sea, usted de la expresión de la concentración tenía la molaridad, la normalidad, todas son expresiones de la concentración, porcentaje, masa en volumen. Uno en la práctica va a usar cuál es el que más se ajusta al sistema que usted trabaja. Porcentaje, masa en volumen, y también tenemos porcentaje, masa en masa, ¿sí? Todo esto tenemos. Y ahora tenemos esta T más, en el caso de la agua oxigenada. Y esa ecuación y esta expresión sale de esta descomposición, que es una reacción de dismutación, ¿no? El agua oxigenada se reduce y el agua oxigenada se oxida. Esta reacción de descomposición es la clave para usted, porque usted trabaja con soluciones acuosas.
trabaja siempre, nunca trabaja con agua oxigenada pura, porque el agua oxigenada pura es muy difícil de manejar, es muy oxidante, o sea, entonces siempre trabajamos con soluciones acuosas, diluidas, ¿sí? Entonces, esto usted tiene que partir siempre de esta ecuación de descomposición. Si usted no me la pone, yo no le voy a creer los cálculos que haga. Eso es muy importante. La ecuación de descomposición es la base de esta expresión de la concentración. Sin esta ecuación, esta expresión no tiene sentido. Pregunta si... No, sí, digo. Sí. ¿Está siguiendo? Bueno. Entonces, si son soluciones acuosas, entonces, eso significa que yo voy a tener la cantidad que tenga acá, voy a tener una concentración. Entonces yo elijo empezar con la molaridad, porque de ahí la saco de las relaciones estequiométricas. Yo sé que 2 moles de agua oxigenada me produce 1 mol de oxígeno. Media mol, perdón. Media mol en esta ecuación, media mol. Y ese media mol está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Profe? Sí. Ahí sería 1 mol entonces de agua oxigenada, ¿no? 298 Kelvin. Ah, perdón, 1 mol, pues. Tiene razón, 1 mol. Entonces me da media mol. Esa es la relación. Está muy bien la observación. 1 mol, o sea, 1 mol. Entonces, en condiciones normales, un gas en estas condiciones ocupa ¿qué volumen? 22,4. 1 mol. Pero usted tiene, ¿cuánto tiene acá? ¿Tiene 1 mol o cuánto tiene? No, tengo la mitad, por ejemplo. Entonces, y entonces quiere 11,2. decir que 1 mol de agua oxigenada de peróxido de hidrógeno, que es lo correcto químicamente, me va a producir 11,2 litros en condiciones normales. Y yo sé, como es una solución acuosa, esto siempre está relacionado con litros, o sea, los volúmenes de oxígeno son los litros, vamos a decirlo, vamos a expresar en función de los litros. Los litros de oxígeno que se desprenden en condiciones normales en esta reacción de descomposición por cada litro de solución. Entonces, si yo tengo 1 litro de solución de agua oxigenada, por cada litro, se desprende esto por cada litro, y yo tengo 1 mol, entonces tengo en total 1 molar de agua oxigenada. Entonces, esa es la relación clave, 1 molar. Y de ahí, cuando yo tengo 10 volúmenes, entonces, ¿cuánto tengo acá? 10 litros. 10 volúmenes son 10 litros de oxígeno desprendido en la reacción de descomposición por cada litro de solución de agua oxigenada. Eso es como el Padre Nuestro, yo les decía, apréndanselo. Entonces, de ahí yo digo 10 litros, si se desprenden no 11,2, sino 10 litros, ¿qué molaridad, qué cantidad de agua oxigenada tengo acá? A ver, ¿ahí me están siguiendo? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuántos moles por litro de agua oxigenada tengo en ese caso? A mí me dio un cálculo de 0,89. Y tiene que ser, pues, así por 1 mol le da 11,2 litros y es proporcionalidad directa, por 10 litros le va a dar 0, ¿cuánto dijo? 89, profe. 89 molar de peróxido de hidrógeno. Y de ahí, todos felices. Porque ¿esto qué significa? 0,89 molar, ¿qué significa? ¿Que tengo qué en qué? En 1 litro de solución tengo 0,89 mol de agua. Mire usted. ¿Así? ¿Sí? Exacto, tengo 0,89 moles de agua oxigenada en 1 litro. Eso en 1 litro. Y en este volumen, ¿cuánto? Exprese 300 mililitros en 1 litro. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Haga la transformación de mililitro a litro de este volumen. Sería por el factor de 1000 mililitros, no, de 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, 300 mililitros, ¿cuántos litros son? 0,3 litros.
Bien, 0,3 litros, y ahí le va a dar el número de moles de agua oxigenada. Ahí le va a dar el número de moles. Y eso es todo. O sea, profe, que yo quería saber la molaridad, digamos, que tiene 300 mililitros con una No, concentración de- molaridad no tiene, la molaridad es la que de 10 volúmenes. La molaridad es esta, molaridad, y esto es el número de moles. ¿Está diferenciando las dos situaciones? Ah, sí, sí, profe, sí. Esto es una concentración. Y esto es una cantidad. ¿Está claro? Concentración es relación de cantidad a volumen. Siempre la concentración. Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, Luna, preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? Respecto al ejercicio, no, profe, pero sí me gustaría preguntarle más o menos si me podría explicar algo sobre la obtención de hidrógeno mediante el proceso de Bosch. No, bueno, pero eso lee Claro. algo de la teoría. No, sí, pero Eso lo lee en teoría. Pero ¿cuál es la duda? Usted lo tiene que leer la teoría y de ahí sacar la duda. ¿Cuál es la claro, duda no, sobre ese y proceso? respecto son con las ecuaciones más que nada, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ecuación que tiene duda? No, justamente no me acuerdo ahora, pero... No. Entonces, Hernán, vaya y lea. Ok. Primero lo lee, pues yo no voy a repetir la teoría. Esa no es la historia en una consulta. Usted tiene que leer la teoría y ver qué es lo que no entiende. O sea, de ahí saca, ¿no? De nuevo teoría, no hay derecho eso. De nuevo no vamos a repetir todo. O sea, ya la di a la teoría esa yo. Por eso digo, las ecuaciones, ¿cuál ecuación tiene? O sea, ya márquelo, usted vaya, estudie y después pregunte. O sea, plantee el problema. Una vez planteó el problema, ahí es donde usted tiene que preguntar, pero tiene que darme todos los datos primero. Pues si no, yo entiendo que no lo ha visto todavía. No lo ha visto en profundidad. Y tiene que verlo en profundidad, porque si no, no lo va a aprender nunca. ¿Qué otra pregunta hay? A ver. Profe, Sí. yo tenía una duda respecto de la reacción del agua oxigenada con el yoduro de potasio. ¿Por qué? ¿Cuál era la duda? ¿Qué es lo que se forma? O sea, se forma yodo sólido A en ver, estado elemental, digamos. si usted ¿Y qué tiene otro producto? peróxido de hidrógeno, solución acuosa, más yoduro de potasio y tiene el sulfúrico, porque el sulfúrico lo necesita por el medio. Ah, eso me faltaba. Por eso no sabía cómo igualarla. Necesita el sulfúrico por el medio. Lo que pasa que lo que hay, usted me parece que me está preguntando una ecuación que está, ojo ahí. Después Ojo, hay otra, no, profe, que no, hay que algo era el más. agua. No, hay algo más acá. Porque lo que cuando no reacciona con yoduro de potasio, reacciona con yoduro de hidrógeno. Y el Sí, yoduro esa de era la hidrógeno, otra. Pero claro. en la evaluación por tema, por ejemplo, nos pedían con yoduro de potasio y no nos daban el ácido sulfúrico. Nos No, daban es que solo ahí el agua tiene, oxigenada y claro, el ustedes yoduro de potasio. Y no me le va a quería salir arrancar los nunca. pelos, profe, no sabía cómo igualar a la ecuación. Y claro, porque ahí le tiene que dar el medio. Le tiene que dar el medio. Claro, ahora sí, profe. Eso era todo. El medio. El medio, si no, no le va a, no la va a igualar nunca. No la va a igualar nunca. Y ahí se formaría el yodo sólido y sulfato de potasio, ¿o no? Y agua. Tendría que ser así, porque como es una oxidorreducción. No, yo le decía que hay en la ecuación de la guía, no está yoduro de potasio, ¿no? Es ácido o agua oxigenada y ácido yodhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, el ácido da el medio. Ya ahí no utilizan ácido sulfúrico, ¿ves? Es directamente ácido yodhídrico. Entonces, ahí sí le va a quedar yodo más agua. En ese caso en particular, porque el ácido yodhídrico está ejerciendo esta función.
porque es un ácido fuerte. Entonces el ácido mismo que se disocia te da el yoduro que se oxida a yodo, oxidación, y el agua que se reduce a agua, ¿sí? Que se reduce a agua, ¿sí? Y ahí faltaría un poquito igualarlo, acá faltan 2 y aquí faltarían 2. ¿Ah? Y creo que, no sé si Maximiliano me va a acompañar, esa es la ecuación del problema de la guía. Sí, profe. En ese caso, por ejemplo, esto le quiero aclarar, porque en ese caso no interviene el ácido sulfúrico, porque el ácido yodhídrico es ácido, y es un ácido fuerte. Así que está totalmente disociado y me da los protones que yo necesito. Por ejemplo, ¿para qué los necesito los protones? Porque si bien la oxidación circula por esta vía, la oxidación, la reducción va a necesitar del medio. Para pasar de agua oxigenada a agua, yo voy a necesitar 2 acá y acá 4 protones y, por lo tanto, 4 electrones. ¿Sí? Entonces esto, a ver si estoy viendo bien. Sí, porque acá tengo 2 oxígenos, otra molécula de agua ponemos acá, 2 protones son, no, ahí corríjanme pues ustedes, no me hagan hacer macana. 2 protones, así yo veo que tienen atención. Acá son 2 protones, por eso es que necesito el medio, necesito los protones, y los protones los da el mismo ácido iodhídrico. Entonces ahí fíjense que esta es la ecuación de igualación. ¿Ah? Y por eso son 2 moléculas de agua, aparecen 2 moléculas de agua ahí. Esa es la observación que yo les haría, ¿no? El yoduro de potasio, porque es una sal el yoduro de potasio, no tiene protones, entonces ahí necesita del ácido sulfúrico. Pero cuando es el ácido yodhídrico nomás brinda los protones que necesita el medio para la redox. Bueno, ¿alguna otra preguntita para la consulta o la cerramos a la consulta? Yo, profe, tengo una pregunta más. A ver, contame. Es con respecto al TP4. Sí, que dice que cuál es el TP4. Yo no tengo en la cabeza los TP. Los temas tengo en la cabeza. Ahora le digo, profe. Los grupos, grupo 1 y 2, alcalino y alcalino estéreo, profe. ¿Cuál es la preguntita? En el trabajo práctico 4, sí. En el punto, ahora le digo, 2, sí. Me dice ordenar en forma creciente de energía reticular los siguientes pares de sustancias. Yo tenía una pregunta, ¿cómo lo haría usted con respecto a estas 2 sustancias, profe? A ver, dame las 2 sustancias. Cloruro de sodio. ¿Cloruro de sodio es así? No, fluoruro. Fluoruro, ay, que estoy con la audición. Fluoruro de sodio, sí, la otra. Fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio, sí. Bien. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál de 2 tiene la energía reticular? Entonces, lo que tenés que acordarte vos siempre es esto, que la energía reticular tiene una expresión bien compleja, que es la ecuación de Borlandé, pero en esa expresión de la ecuación hay muchas constantes. Entonces, a mí lo que me interesa es trabajar las variables. ¿De qué depende? ¿A cuándo es proporcional? A la carga del ion, positivo o negativo, e inversamente proporcional a la distancia interiónica. ¿Qué era la distancia interiónica? Yo tengo en un compuesto iónico, estos son compuestos iónicos, evidentemente,
compuestos iónicos, entonces yo tengo el catión y el anión, y el catión y la distancia interiónica era esto, la suma del radio del catión al radio del anión, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tenía en cuenta acá para analizar. Yo acá tengo el mismo anión y distinto catión. Y también tengo distinta carga, porque acá tengo un catión con +1 y aquí tengo un catión con +2. ¿Sí? Profe, ahí la fórmula no sería calcio flúor 2. En el fluoruro. Ah, flúor 2, estoy loca, estoy mal de la cabeza, ¿no? Flúor 2, sí, flúor 2, perdón, flúor 2, sí. Entonces, acá lo que varía sería la carga del catión y el radio del catión. El radio del catión. ¿Cómo analizamos el radio? Con las propiedades periódicas. Analizamos cómo varía el radio, por ejemplo, en un grupo. Yo tengo litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y acá tengo berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario. ¿Cómo varía el radio? En un grupo y en un periodo. Yo tengo, este es el periodo 2, este es el periodo 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6, ¿no? Periodo. ¿Cómo varía el radio? En un grupo varía a medida que avanzamos en el ¿Cómo grupo. varía? No, pero O sea, es más chiquito en el aumenta, disminuye. Claro, ¿cómo? aumenta a medida que avanzamos en el Entonces grupo. aumenta. Quiere decir que el sodio tiene menos. Ahora, eso en un periodo, perdón, eso es un periodo, en un grupo. Ahora en un periodo, por ejemplo, ¿cómo varía? Disminuye, profe. Disminuye. O sea, quiere decir que el sodio y el calcio van a tener radios bastante parecidos, porque aquí aumenta y después disminuye, perdón, estoy poniendo mal, la flecha disminuye, viene para acá. Entonces, quiere decir que del sodio al magnesio, ¿qué le pasa al radio? Vamos a hacer el análisis así de a poquito. Del sodio al magnesio, ¿qué le pasa al radio? El radio se achicó, ¿que no? Se achica, disminuye. ¿Sabe qué? Utilice los términos, ¿no? Disminuir, aumentar, minimizar, maximizar. Disminuye. ¿Y después qué le pasa del magnesio al calcio? El radio aumenta. Aumenta. Entonces el efecto se anula prácticamente. Entonces, acá tengo los radios, les voy a dar un dato, les doy los números para que verifiquen eso que estamos haciendo, ese análisis. Yo tengo que el radio, vamos a ver, radio iónico, el radio iónico. El radio iónico, el radio del ion sodio, el radio del ion sodio es 87 o 97, no, 97 picómetros. Un picómetro, acuérdense, es 1 por 10 a la menos 12 metros. O sea que son magnitudes muy pequeñas, pero igual son comparables. Y el calcio es 99, así que estamos ahí. ¿Ven? O sea que disminuye y vuelve a aumentar. O sea que son dos cationes con radios parecidos. O sea que el radio no varía acá. La distancia, porque el flúor es el mismo anión. El mismo anión. Los radios de estos no varían. Entonces, ¿qué va a variar? ¿Qué tengo en cuenta en la variación? ¿Qué tengo en cuenta en la variación, entonces? Para comparar, a comparar las energías reticulares. ¿La carga? ¿Las cargas? Ah, sí. ¿La carga de quién? Del anión fluoruro. No, pues, si el anión fluoruro, ¿qué carga tiene? De los cationes, profe. Claro, el anión fluoruro es lo mismo, pues no varía la carga, lo que varía es la carga de Claro, los lo que pasa es cationes. que vi que en uno había un ion fluoruro y en el otro dos, entonces por eso pensé. No, pero no tiene nada que ver eso, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Bien, Porque bien.
No, porque, ojo, porque vos tenés que imaginarte siempre que esta es la unidad formular, no quiere decir que existe una molécula, existe una estructura cristalina con aniones y cationes distribuidos como esferas, suponiendo que son esferas, en el espacio tridimensional. Eso es un compuesto iónico, ¿no? No es una molécula discreta. O sea, ahí hay una diferencia notable. Es cierto, evidentemente el Z del calcio, la carga eléctrica del calcio, es mayor que el Z del sodio y eso ya me define. Entonces significa que la energía reticular del fluoruro de sodio, ¿cómo es con respecto a la energía reticular del fluoruro de calcio? Menor, profe. Menor, tal cual. Y así es, pues. Y la realidad es así. ¿Y cómo era la energía reticular? Qué buena pregunta. Era el calor, porque es una entalpía, ¿no? La energía reticular, que es cuando se forma el compuesto iónico. ¿Es negativa o positiva? O sea, ¿es exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Exotérmica, exactamente. O sea que estamos comparando dos números negativos. Negativa. Dos números negativos, por eso nos conviene, para ser bien riguroso, vamos a comparar en módulo. ¿Sí? Vamos a comparar en módulo, para ser rigurosos. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Entonces, ahí tenían que saber propiedades periódicas, así que voy a empezar un poquito a recordar la presentación de propiedades periódicas, pues yo les digo que la lean, pero no la lean, que lean el PowerPoint, que vean los videos, no ven ni los videos en el PowerPoint, porque sigo preguntando propiedades periódicas y no me contesta nada. Y me dicen, no, pero eso lo dieron en química general, claro, como si fuera hace años geológicos, ¿viste? Sí, lo dieron ahí, pero no tiene ningún significado si a mí me dan algo y que después no lo puedo usar. O sea, yo ese conocimiento lo tengo que significar y después aplicarlo en otra cosa. Si no se pierde, no sirve. O sea, si no me lo acuerdo, lo tengo que recordar. Lo tengo que revivir. Y no me parece, viendo los videos, ni el PowerPoint, ni todo ese tema. Son en total, el PowerPoint debe tener 11 diapositivas, no debe tener más, de propiedades periódicas. Están las definiciones, la variación en la tabla periódica, todo eso. O sea, si no se acuerdan, tienen que revisarlo de nuevo. Tienen que volverlo a utilizar, si no estamos muertos con los conocimientos, ¿no? ¿Profe? Sí. Y, por ejemplo, en este caso tenemos que los radioiónicos son muy parecidos, ¿que no? Sí. Pero por este análisis, ¿no? Claro, por ese análisis. Por eso, sin darte ningún dato, ni darte ningún dato numérico, vos con la variación ya la sacás. A eso claro, me profe. refiero. Sí, sí. Yo le quería preguntar si son parecidos a los radios, no vamos directamente a las cargas, digamos. Claro, pero por eso te digo, pero este análisis hay que hacerlo, porque a mí me acuerdo en un parcial me decía un chico, ¿por qué no me da los radios? No te doy nada a los radios, le digo, porque vos tenés que analizarlo con la tabla periódica. ¿Entienden? Ahí hay una cosa que hay que aclarar en ese punto, no se van a dar los radios. Profe, ¿y siempre se cumple eso de que... Y sí, y la semejanza diagonal, es lo que yo les decía. Ahí se da lo que se llama la semejanza diagonal. O sea que el litio con el magnesio tienen un radio parecido. Exactamente, el litio tiene 68 y el magnesio tiene 66. Y esa es la semejanza diagonal, que yo se las mencioné, tal vez tendría que volver a insistir sobre eso, pero es el principio porque yo, ¿cómo analizo los grupos en la tabla? Yo analizo siempre, un grupo en la tabla, el primer elemento, el carácter diferencial, siempre el primero atiende su juego, tiene diferencia con el resto. ¿Por qué? Por eso, ¿por qué? Por las propiedades periódicas, porque tiene el radio más chico, siempre va a tener el potencial de ionización más grande, va a tener la Z efectiva más grande y todo ese tipo de cosas. Entonces, y otra cuestión que se analiza siempre en los grupos, la semejanza diagonal. Cuando se da esto, por ejemplo, sodio, calcio, litio, magnesio, berilio, aluminio, boro, silicio,
y van a ver que forman los mismos compuestos, tienen los mismos radios, justamente por la propiedad periódica, lo que te determina cómo va a actuar químicamente después. ¿Qué tipo de compuestos va a formar? O sea, hay una vinculación, una relación directa. Eso para evitar creer que inorgánica es que usted se tiene que aprender los 200 y pico, no sé cuántos de elementos, como si los elementos no tuvieran vinculación, relación, como que si cada uno atendiera su juego. No es cierto. Hay una variación que hay que tener en cuenta y con eso uno puede relacionar que esto pasa así, esto pasa así. Si no es todo de memoria, ¿no? Y química de memoria es letal. Puede llegar a ser letal. Aprenderse las cosas de memoria, sin aprender a relacionarlas, a razonarlas. Por eso el trabajo grande que tengo yo es ese, transmitir lo que se llama líneas de razonamiento, formas de razonar, que es enseñar mucho más que aprender de memoria. O aprender, decir, bueno, sí, la definición de potencial de ionización es esto. ¿Y para qué me sirve? ¿Dónde lo aplico? ¿Qué razonamiento saco de ahí? ¿Qué relaciones establezco? Nada. Entonces, ahí es mucho más difícil enseñar así. Mucho más difícil. Pero hay que hacerlo. Porque como me decían a mí profesores en ingeniería, me lo han dicho, ¿no? Ay, no, pero los chicos no piensan. Claro, pues, ¿cómo no van a pensar? ¿Cómo va a pensar una persona que no se le enseñó nunca a pensar? Lógico, tiene que pensar en algún momento, hay que pararse y decir, bueno, vamos a establecer líneas de razonamiento, bases de razonamiento, para que la cosa sea mucho más llevadera y mucho más significativo lo que yo aprendo. Por eso a mí me decía una profesora, no piensan los alumnos. No, los alumnos sí piensan. Claro que piensan. Piensan y preguntan y quieren encontrar las razones y los vínculos y las relaciones, y hay que dárselos, pero es más trabajo. Es mucho más trabajo. Eso que dejarlo que, no, bueno, apréndaselo nomás. Ya algún día va a entrar la letra con sangre, entra, como decían en otras épocas, pero sigue estando la idea esa de que es un estudio así, ay, no, me tengo que estudiar, me la tengo que meter a la página esa dentro de la cabeza. Y no es así. Entonces, por eso les decía, yo no le voy a dar los radios. Usted va a tener que aprender a hacer la relación y la variación. Para en qué dirección aumentan y por qué. En qué dirección disminuye, por qué. Y todo por qué, porque si no es por qué, ¿para qué? Pues yo lo que yo aprendí, yo me doy cuenta, ¿no? En mi historia de como alumna, que lo que no aprendí es lo que me quisieron hacer entrar con sangre. Que no lo aprendí, o sea, lo aprendí por ahí para una evaluación, al día siguiente se me borró de la cabeza, porque no tenía ningún significado para mí. Y entonces eso es lo que tienen que encontrar ustedes, un significado. Eso es mucho más importante que aprenderse algo de memoria. No sé qué otra dudita tienen. Profe, yo tenía una duda respecto de la entalpía de hidratación. Sí. Y cómo varía en el grupo. Eso no lo dimos, ¿no? Eso no lo pero dimos. la profe lo dio en la práctica. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, claro! ¿Y cómo varía? A ver, contame, ¿cuáles eran los principios? Por ejemplo, la densidad de carga, por ejemplo. Muy bien, la densidad de carga. Por Que ejemplo, es la carga sobre el radio al cubo, ¿no? Exactamente, pero fundamentalmente cuando hablas de densidad de carga, que es la carga sobre el volumen, yo puedo, considerando esferas, una simetría esférica de los iones, la densidad de carga iónica, vamos a hablar de iones. Entonces, el volumen, si es una esfera, eso lo saben ustedes bien, radio al cubo. Entonces, esto es constante. Lo que va a variar, entonces, va a ser el radio iónico y la carga. Entonces, ¿cuál va a ser el ion que se hidrate mejor? El que tenga mayor densidad de carga. ¿Cuáles son los iones? A ver, yo les doy iones y me dicen cuál se hidrata más. Yo tengo el litio más, tengo el berilio 2 más y el aluminio 2 más. ¿Cuál se hidrata más para ustedes? El litio. ¿Por qué?
Está bueno. A ver, la Porque, respuesta, me gusta la respuesta, pero yo quiero saber por qué. porque, bueno, la carga es +1 y el radio es el más chiquito de los tres elementos. No, fíjate vos que no. Ahí está la cuestión. Porque si yo analizo el segundo periodo y el tercer periodo, yo tengo litio, berilio, aluminio acá el boro, ¿sí? Aluminio. Entonces, el radio disminuye en este sentido. Y si bien que aquí aumenta, fíjense cómo son los radios. El litio más tiene 68 picómetros. El berilio, fíjense lo que es, 44 picómetros. Profe, ¿cómo se sabe los radios de memoria? No, lo estoy sacando acá de la... No, yo sé que disminuye, pero yo les muestro con números para que se convenzan ustedes. Profe, ¿por qué disminuye? Y esto es 35 picómetros, fíjate cómo disminuye. ¿Pero por qué disminuye, profe? Ay, qué buena Por la propiedad pregunta. periódica, sí, obvio, pero... Y una que en el elemento, ya no en el ion, en el elemento ya disminuye. Porque vos tenés que el boro y el berilio y el boro tienen configuraciones helio, 1s, 2s, 2. Y este tiene 2 helio, 2s2, 2p1, ¿sí? Fíjate que qué es lo que pasó con el litio y el berilio. Tiene 2 electrones en la primera y un electrón. Y en el berilio tiene 2 electrones, aquí está el núcleo, 2 electrones en la primera y, aquí estoy poniendo mal la configuración, no es 2p1, es 2s2. Y acá, eso me tienen que corregir ustedes, ¿no? 2 y acá 2. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate. Estamos en el mismo nivel, no salimos del mismo nivel. Este es 2s1 y este es 2s2, ¿sí? Salimos, y acá, por ejemplo, el Z acá en el litio, o sea, la carga del núcleo, es 3. Y acá el Z es igual a 4, o sea que aumentó la carga del núcleo, la cantidad de protones, y yo no aumenté el nivel. Sigo en el segundo nivel, sigo aumentando electrones en el segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Profe, o sea, sería que como que va 1 a 1 la relación, por más que haya más yo lo tenía erróneo al concepto, la verdad, porque, bueno, había, digamos, la misma carga en el núcleo, pero bueno, eso ya no está. Y se aumentan los electrones, por eso es que como que se cambia la nube electrónica, pero bueno, estaba erróneo. Claro, eso es lo que yo te quiero decir. Al aumentar la carga del núcleo y al no aumentar el nivel, son los mismos ni dos niveles, entonces al aumentar la carga del núcleo hay un aumento de la atracción sobre estos electrones al aumentar la carga del núcleo. Al aumentar la carga del núcleo y no aumentar los niveles, o sea, los electrones no se van más lejos, sigue estando en el mismo nivel, en el segundo nivel, y al aumentar la carga del núcleo, entonces, ¿qué pasa? Se genera lo que se llama, al aumentar la atracción nuclear, se contrae el átomo. Se contrae más el átomo. Entonces, por eso es que el radio pasa de 68 a 44. Hay una contracción porque seguimos en el mismo nivel y estamos aumentando los electrones, aumentamos los protones. Entonces, aumenta la carga del núcleo, pero no aumenta la distancia del núcleo al último electrón, al último nivel. Es la misma distancia. Entonces, la atracción crece. La atracción crece y los electrones se suman en el mismo nivel. Entonces, hay un efecto que se llama contracción de radio. Es así, por eso, ¿ves? Litio 68. Bueno, esto es el radio iónico. El radio atómico, el radio iónico siguen la misma variación, ¿no? El boro es más chico y así sigue disminuyendo hasta llegar al neón, que es el último elemento del segundo periodo. Entonces, por eso, al disminuir el radio, entonces por eso te estoy diciendo que el litio no va a ser el que tenga mayor densidad de carga. Listo, profe, ya entendí, muchas gracias. Entonces, ¿cuál sería el que tenga la mayor densidad de carga si no es el litio? ¿Cuál va a ser el que tenga mayor densidad de carga? Profe, el aluminio.
El El berilio y el aluminio va a tener que ser, porque esto viene, el radio viene disminuyendo en un periodo. Entonces el boro va a ser chiquitito, fíjense que el boro, re chiquito, y el aluminio, ya les digo, radioatómico, iónico, va a ser lo mismo. 51 picómetros tiene acá el aluminio. El aluminio también es chico, porque viene disminuyendo y aunque me baje un poco del boro al aluminio, aumenta un poquito, aumenta poco. Y encima tiene 3 cargas positivas. 3 cargas positivas. Entonces, por eso este va a ser justamente el que mejor se va a hidratar. Ese se va a hidratar de una forma, ¡ay, brutal! Tan es así que yo en solución acuosa no lo voy a tener. Fíjense, el aluminio en solución acuosa no lo voy a tener así. Lo voy a tener como ¿quién? Como ion hexacuo aluminio, como un compuesto de coordinación. Va a atraer con tanta fuerza porque es chiquito y la carga se concentra en un volumen chiquito y eso hace que el efecto polarizante sea terrible sobre el agua y el agua sea muy atraída, fuertemente atraída por el aluminio más 3 y por eso que no existe como aluminio 3 más en solución, sino como ion hexacuo aluminio 3. Ion hexacuo aluminio 3. Ustedes ya han conocido algunos compuestos de coordinación. El tetrahidroxoaluminato de sodio, el tetrahidroxozincato de sodio, son compuestos de coordinación, y este es otro compuesto de coordinación. Hexacuo aluminio, ion hexacuo aluminio 3. O sea que cuando ustedes escriban por ejemplo, el sulfato de aluminio, que es una sal soluble, entonces, en solución acuosa, ¿qué es lo que pasa? Esto voy a tener 2 iones aluminio 3 más 3 sulfato 2 menos. Bueno, el aluminio no está así, está como ion hexacuo aluminio en solución. Y esto ya se ha demostrado química en forma experimental. ¿Sí? Eso es lo que tienen que acordarse. ¿y por qué Eso el le va a 6? ayudar un montón, ¿no? Saber eso, sí. ¿Por qué el 6 ahí? ¿Dónde? ¿Por qué el C? El 6. El 6, donde puse 6. En las moléculas porque de son agua. 6 moléculas de agua. Y porque se puede, porque son 6. Y porque el aluminio está en el segundo, ¿se acuerdan? El aluminio está en el tercer periodo. ¿Cuál es la configuración del aluminio? Configuración electrónica del aluminio. Miren cómo es importante. Corazón de neón. Es corazón. 3S2. Bien, 3S2. 3P1 y 3D0. Tiene disponibles los orbitales D. Al tener disponibles los orbitales D, puede ampliar la cantidad de átomos con los cuales se une. Porque generalmente la tendencia para el segundo periodo es formar un octeto electrónico a su alrededor. Es completar un octeto electrónico. Cuando yo paso al tercer periodo, cambia la historia. El aluminio puede ampliar octeto, o sea, puede rodearse de más enlaces, digamos. Los 4 enlaces no es el máximo. Puedo aumentar los enlaces. En este caso son 6 enlaces, aluminio, oxígeno. Aluminio, oxígeno. Y como era en el caso del tetrahidroxozincato, voy a tener lo que se llama, acá tengo ion 3 más, voy a tener uniones coordinadas. ¿Ah? El agua me va a aportar el par electrónico del oxígeno al aluminio. Y eso es una unión coordinada. ¿Ah? Una unión coordinada. Y como es un ion, lo vamos a escribir así. ¿Ven? Como el aluminio 3 más, ¿qué configuración tiene? Porque cambia, ¿no? El aluminio 3 más. ¿Qué configuración tiene el ion aluminio 3 más? Sería corazón de neón. 3S1. 3S0, porque ya perdí. Ah, claro, Acordate que perdí electrones. ¿Y cómo sigue la configuración? 3S0. 3P. 0. 0 también, 3D0. Ahora tengo estos 3 orbitales, todos estos orbitales, 3S, 3P y 3D para combinar. 3P
disponibles para recibir densidad electrónica. Y de hecho recibo 6 pares electrónicos. 6 pares electrónicos recibo. ¿Sí? Recibo 6 pares electrónicos y lo tengo donde ubicar ya, porque puedo ampliar, puedo plantear eso para no irme más allá de las explicaciones, ¿no? Puedo ampliar octeto, puedo recibir los 6 pares, tengo orbitales donde ubicar esos 6 pares electrónicos, ¿sí? Entonces, por eso son 6 moléculas de agua. Por eso son 6. Porque me puedo unir a 6, puedo plantear, ubicar esos pares electrónicos en los orbitales. Y tengo orbitales para ubicar pares electrónicos. Por eso es que en esos casos hay ampliación de octeto electrónico. Bueno, chicos, lo voy a dejar porque ya son las 12. Profe, una pregunta más. Sí, cuénteme. Bueno, la expansión de octeto dijo que era del periodo 3 en adelante, De ¿no? todos los elementos del periodo 3, usted lo va a ver en el Sí. aluminio, en el silicio, en el fósforo, Y en el de ahí para sodio y adelante. en el magnesio. En el magnesio también, pero ojo con eso, porque el magnesio este enlace aluminio-oxígeno es covalente, ¿no? Y en el caso del magnesio, o sea, de todo el grupo 1 y grupo 2, alcalino tercio, la tendencia general, salvo excepciones, en el caso del magnesio forma un hidruro covalente, salvo ese hidruro, el magnesio tiene, y el cloruro de magnesio que tiene carácter covalente, hablamos de carácter, el hidruro de magnesio tiene carácter covalente y el cloruro de magnesio tiene carácter covalente, el resto de los compuestos de esos metales van a ser iónicos. Entonces ya ahí tenemos que hablar de iones, de la estructura cristalina, de cómo los iones se empaquetan en una estructura cristalina, cómo se van ubicando, ¿entendés? Ya es otro tipo de unión. Esta que te mostré es covalente. Sí, profe. Y recapitulando con lo de la entalpía de hidratación, o sea, sería que a mayor densidad de carga, más fácilmente se hidrata, digamos. Claro, porque porque es una carga que está concentrada en un volumen pequeño. Fíjate, mira vos lo que es el radio, este es radio iónico, ¿no? 51. Entonces, ese volumen chiquito, con una carga tan grande, atrae con más fuerza las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque la molécula de agua es un dipolo. Tiene mucha densidad electrónica, o sea, tiene densidad electrónica mal distribuida, está toda concentrada sobre el oxígeno. Entonces ese oxígeno se atrae con una fuerza increíble. Y eso tiene un correlato termodinámico, o sea, hay una energía puesta en juego en este proceso de hidratación o solvatación. Por eso es que la entalpía ahora de hidratación va a ser muy negativa. Va a ser muy alta y negativa, tremendamente alta, ¿no? Es mucho más alta que la del litio, mucho más alta que el berilio, porque tiene menor densidad de carga. Entonces, esa es una cuestión muy importante, que quede claro. Eso se llama fundar. Por eso me demoro tanto en esta parte yo. Fundar conceptos. Al tener una densidad de carga tan grande, o sea, mucha carga en un volumen chiquito, entonces atrae con una fuerza increíble las moléculas de agua. Entonces los iones que mejor se hidratan, que van a tener mayor entalpía de hidratación, van a ser esos, los de mayor densidad de carga. Los elementos que son cabeza de grupo, como son los más pequeños del grupo, ¿tendrían la mayor energía de hidratación con respecto a sus compañeros de grupo? Claro. Bueno, chicos, ahora sí me despido.
Me despido hasta la semana que viene. Sigue abierto el foro para el que quiera incorporar, subir preguntas. Por favor, contesten cuando yo les dejo pendiente algo para contestar. Contesten. Lo que tiene lo bueno del foro, que yo no tengo límites de tiempo. Yo no puse límites para que ustedes participen, suben preguntas. Entonces todavía tienen tiempo, no están en cualquier momentito, ustedes pueden sentarse y subir la pregunta o contestar la pregunta que yo les hago, pero tienen que hacerlo para que cuando largada la discusión, largada la pregunta, sigamos interactuando hasta que agotemos el tema, hasta que lo agotemos. Entonces es muy importante que me sigan con eso. Y no tiene límite de tiempo el foro. Yo al final, yo voy anotando, o sea, a medida que van entrando, los voy anotando en mi planilla, o sea que van a quedar registrados siempre. Cuando entren, quedan registrados. Entonces, en eso no va a haber, siempre se va a reconocer, así que no tienen tanto apuro. Ahora, por ejemplo, que van a tener tantos días feriados, usted decía, ay, no, feriado, vacaciones, no. La verdad que para un estudiante universitario eso de las vacaciones y el feriado. Yo estaba anhelando el feriado, profe, para ponerme al día con las cosas. Pero es lo que hacía yo cuando era estudiante. Ahora tengo que hacer un posgrado y ¿qué les parece? Viene el fin de semana y me siento con la computadora. Es así, no hay otra. Es así. Profe, ¿cómo quedó el ¿Y qué lunes? feriado nomás? ¿Qué feriado? Entonces, no va a haber clase. No va a haber clase, para desastre nuestro, porque vamos a tener que reformular de nuevo clase y bueno. Así que va a estar complicado el tema. Silvia, recordame qué tema les toca la semana que viene. Silvia. Les toca aluminio, grupo 3. Yo no empecé con aluminio. Así que si es semana cortita, va a ser mejor que hagan repaso. Bueno, vos no vas a estar. ¿Sabes qué va a ser repaso mejor? ¿O KPS? Yo di muy poquito de KPS. Ajá. No, lo que puedo hacer es dar un poco más de KPS, un poco más, porque no puedo llegar. No llego. El miércoles voy a dar un poquito de KPS. Y yo les diría que el miércoles, aunque sea media hora, hay que reunirse. Bien. Aunque sea media hora, hay que reunirse, porque todo va a tener consecuencias acá. Para ver cómo va a ser. Bueno, entonces yo les mando el mensaje después para la reunión. Bueno. El miércoles un ratito, no sé si vos tenés tiempo, no sé. Pero después pasame los horarios como para que tengamos un huequito para conversar de esto. No tengo problemas el miércoles. Porque al quitarme una hora de teoría a mí, yo no puedo avanzar sobre el grupo 3. Claro. Que estoy sonada. Y es un grupo tan especial. Es un grupo en que empieza a cambiar tendencia, empieza a cambiar la tendencia, porque ya empieza el boro que es no metálico y cambia la tendencia. ¿Cómo? Bueno, en cualquier momento, no tengo problema. Un huequito no creo que sea mucho tiempo. Sí, bueno. Igual yo no tengo mucho tiempo tampoco. Bueno, espero que me digas, por ahora no tengo ningún inconveniente. Bueno, yo no quiero jorobar el fin de semana, pero por ahí les mando un mensaje el miércoles. Bueno, me despido de todos. Buen fin de semana. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego y buen Chao, profe. confinamiento. Ay, qué feo.